Bueno, comenzamos entonces. Ya saben que representamos la Universidad del Norte, Santo Tomás de Aquino, esto es la Facultad de Ingeniería, el Centro Universitario Concepción, correspondiente a la Cátedra de Análisis Matemático 1 para las carreras Ingeniería Industrial, Ingeniería en Informática. Vamos a continuar con un tema que ya habíamos desarrollado de forma presencial, que corresponde al límite de una función. Habíamos desarrollado en la clase presencial cómo, cuál era el concepto del límite, tanto intuitivo como riguroso, de una función, y también habíamos calculado algunos límites utilizando algunos artificios, el cual se llamaba a través de la factorización. Eso era justamente para una indeterminación del tipo 0/0. Vamos a ver algunos ejemplos más que les va a servir para que puedan desarrollar un trabajo práctico que les voy a compartir. Por ejemplo, tenemos la siguiente función. La siguiente función corresponde a un límite en el cual tenemos el límite para x tendiendo a 1 de x cuadrado más x menos 2 sobre x menos 1. Con ese tipo de límite, primero que nada hay que hacerlo tender, es decir, hay que reemplazar a x para 1 para observar si esa función tiene o presenta una indeterminación en el punto x igual a 1. Bueno, lo voy a hacer justamente en este momento. Acá tendría que reemplazar a x por 1 y hacer los cálculos correspondientes para verificar si realmente es así. Es decir, si reemplazo a x cuadrado por 1, me va a quedar 1 al cuadrado, más 1 menos 2 en el numerador. Y en el denominador simplemente me va a quedar 1 menos 1. Así como lo mostramos en la pantalla. Podemos observar de que definitivamente se va a producir la división por 0 en el denominador y el numerador también me va a quedar igualado a 0/0, que bueno, vamos a aprovechar y lo vamos a agregar acá, 0/0, el cual presenta una indeterminación. Entonces sabemos que para este tipo de casos tenemos que levantar la indeterminación para poder calcular el valor del límite. No debemos olvidar que el valor del límite es un valor numérico que corresponde justamente en el eje de y. Indeterminación. ¿Listo? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para calcular o levantar esa indeterminación? Vamos a ver de que el numerador es un trinomio, no es un trinomio cuadrado perfecto, pero sí es un polinomio de segundo grado. Allí podríamos aplicar Bhaskara, algo parecido a lo que hicimos en la clase presencial, aplicando Bhaskara y encontrando las raíces. Acá las raíces serían justamente menos 2 y 1. Y hay que tener en cuenta de que la forma factorizada sería la que estamos viendo en este momento en el numerador. Entonces, la idea era justamente expresar como producto al numerador para que pueda simplificar. Digo acá la idea porque siempre que tenemos una determinación de tipo 0/0, lo que más me interesa es sacar el 0 del denominador. Y lo que hace 0 al denominador es esta expresión que es x menos 1. Entonces, lo recomendable sería allí poder eliminar ese x menos 1. Por eso es que justamente lo que hacemos acá es factorear el numerador, aprovechando de que es ese numerador se puede aplicar Bhaskara. Algunas veces podemos aplicar algún otro caso de factoreo. Y la idea más que nada es poder simplificarlo. Bueno, vamos a aprovechar, vamos a simplificar ahí x menos 1 con x menos 1. En el cual
Fíjense que sigo colocando la palabra límite para x tendiendo a 1 y ya hemos simplificado x menos 1 con x menos 1. Me queda simplemente x más 2. Entonces ahora en el siguiente caso o en el siguiente renglón me queda límite para x que tiende a 1 de x más 2. Ahora lo único que tendría que hacer es hacer tender al límite, es decir, reemplazo a x por 1. Y al reemplazar a x por 1 me va a quedar simplemente 1 más 2. Y bueno, 1 más 2 es igual a 3. Con el cual hemos levantado la indeterminación y hemos calculado que el límite para x tendiendo a 1 de esa función es simplemente 3. Y yo lo voy a poner acá. Entonces, es simplemente 3. Fíjense que cuando ya hemos hecho tender al límite, ya sacamos la palabra límite para x tendiendo a 1. Ya directamente hacemos tender al límite, ya no existe la palabra límite ni x tendiendo a 1 y reemplazamos a x por 1. Eso hay que tener en cuenta porque a veces seguimos colocando la palabra límite o a veces no la colocamos. Veamos otro ejemplo más. Este ejemplo también van a observar que tenemos límite para x que tiende a menos 2 de x al cubo más 8 sobre 2x al cuadrado menos x menos 10. Bien, al hacer tender x tendiendo a menos 2, lo que vamos a hacer es reemplazar a x por menos 2. Entonces, eso no lo hicimos acá. Bueno, voy a aprovechar, lo voy a hacer. Eso lo debemos hacer siempre, porque a veces el ejercicio nos puede engañar y podemos llegar a pensar de que realmente da 0 sobre 0 y no siempre es así. Y cuando no da la indeterminación 0 sobre 0, el límite se calcula mucho más sencillo, solamente teniéndose en cuenta de que hay que levantar, haciendo tender al límite y nada más. No, definitivamente me da 0 sobre 0. Voy a sentar un poquito y acá van a ver los cálculos. Bien, entonces hemos reemplazado a x por menos 2. Tendría menos 2 al cubo y menos 8, más 8 me va a dar 0 en el numerador. Y abajo tengo menos 2 al cuadrado, que eso es 4, por 2 son 8. Y acá tengo menos 2, que eso es más 2, entonces 8 más este 2 se hacen 10, 10 y menos 10 es 0. Quiere decir que estamos ante la presencia de una indeterminación, tenemos una indeterminación de tipo indeterminación. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Voy a hacer un poquito más chica esta letra para que se pueda entrar. Entonces tenemos una determinación de tipo 0 sobre 0. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo hago para factoriar este x al cubo más 8? Yo les dije en la clase presencial que les recomendaba de que debíamos estudiar los casos de factoreo, repasar los casos de factoreo. Un caso de factoreo para tener en cuenta es el sexto caso de factoreo. Acá tenemos una suma de potencias
de igual grado. Es decir, lo voy a transformar. Ese 8 lo voy a escribir de otra forma para que puedan observar que son potencias, suma de potencias de igual grado. Eso lo puedo escribir como simplemente ese 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. Entonces, ahí observamos de que en realidad, en vez de 8, tengo un 2 al cubo, que es exactamente lo mismo, y tengo una suma de potencias de igual grado con exponente impar, que significa que podemos factoriarlo a través del sexto caso de factoreo. Ese famoso caso que se llama suma o diferencia de potencias de igual grado. Había 4 casos, un solo caso para la suma, porque cuando el exponente es par no se puede factoriar, y para la suma tenemos en este caso x más 2. Sería la base de esto. Por lo tanto, me quedaría x y 2 expresado como suma por, y bueno, y comienza a disminuir el grado. En vez de x al cubo, comenzamos con x al cuadrado y luego con x. Ahora, como esto es una suma de potencias de igual grado y exponente impar, el signo va variando, es decir, primero negativo, después positivo, negativo, positivo, de acuerdo a la cantidad de términos que tenga. Y el segundo término ya está formado por la potencia de x que va decreciendo. Observen que tenemos x al cuadrado en el segundo x y después ya x desaparece. Y el segundo término que comienza a aparecer a partir del segundo término y de forma creciente. Es decir, que me queda 2x y después ya tengo 4 que sería 2 al cuadrado. Bueno, le voy a poner acá el 2 al cuadrado para que lo puedan ver cómo el segundo término comienza a crecer. Bien. Entonces, le voy a pedir por favor que si no recuerdan los casos de factoreo, más precisamente el sexto caso de factoreo, vuelvan a repasarlo porque es importantísimo para levantar límites cuando aparece justamente ese tipo de polinomios en el cual podemos aplicar el sexto caso. Entonces, ya habiendo factoriado en el numerador, debería observar qué me queda en el denominador. Y resulta que en el denominador tengo un polinomio de segundo grado. Vamos a aplicar nuevamente Bhaskara. Aplicando nuevamente Bhaskara, encontrando sus raíces, van a encontrar la forma factoriada que tenemos allí. 2x menos 5 por x más 2. En el cual observo que hay dos términos comunes. Es colocado como producto al numerador y como producto al denominador. Entonces observo de que hay términos comunes, en este caso x más 2 en el numerador y x más 2 en el denominador. Allí podría simplificar, que es justamente lo que vamos a hacer, que es x más 2, x más 2 con x más 2. Está simplificado, perfecto, y entonces lo que me queda sería este polinomio de segundo grado que tengo acá arriba, ya desarrollado al cuadrado, por eso me queda 4, y abajo 2x menos 5. Y ahora lo único que tendría que hacer es tender al límite, es decir, reemplazar a x por menos 2. Cuando reemplazo a x por menos 2, resulta que me da 12 sobre menos 9, el cual también lo podemos aprovechar para simplificar. Podemos simplificar, sacar la tercera parte de 12, el cual es 4, y también sacar la tercera parte de 9, el cual es 3. Por lo tanto, me queda la fracción menos 4 tercios, que vendría a ser el valor del límite. ¿Sí? Vuelvo a repetir, para calcular los límites necesito inexorablemente conocer o recordar con claridad los casos de factoreo. Veamos otro ejercicio, ¿sí? Que le puede parecer. Estos ejercicios que le estoy dando acá son muy parecidos a los que están dentro del trabajo práctico que se los voy a compartir
después que terminemos la videollamada, para que ustedes puedan ir practicando los ejercicios de límite y observen cómo debemos levantar esa indeterminación. Vuelvo a reiterarlo, lo que es para levantar determinaciones de límite, poder calcular límites, se requiere de práctica. Entonces hay que sentarse a hacer los ejercicios de trabajo práctico, hacerlo, seguramente se van a atascar, es normal que se atasquen, van a tener que buscar métodos para poder resolverlo, como los factoreos, racionalización. Yo les voy dando acá varios ejercicios resueltos, más los ejercicios que hicimos en clase, más los ejercicios que vimos a través de un video que les compartí, lo van a ayudar para que ustedes puedan adquirir esa habilidad de poder levantar indeterminaciones. Levantando indeterminaciones a través de los límites, el análisis matemático se le va a hacer mucho más sencillo a medida que vamos avanzando. Pero requiere de que le dediquemos tiempo a la resolución de ejercicios, a poder practicar esto de cómo hacemos para levantar indeterminaciones. Al principio parece un poco engorroso, pero una vez que empezamos a tener práctica y a levantar indeterminaciones, se van a dar cuenta de que van a ir adquiriendo experiencia, van adquiriendo dominio algebraico y eso le va a permitir con el tiempo ver y observar que los límites no son tan difíciles como parecían al principio. Bueno, entonces tenemos acá un límite para x tendiendo a 0. Este es otro ejemplo de 2x sobre la raíz cuadrada de x más 9 sobre menos 3. Acá no hay un polinomio, en realidad, solamente en el numerador, si observamos, tenemos 2x. En el denominador no hay un polinomio. Entonces, lo recomendable cuando aparece una raíz es aplicar una técnica que se llama la técnica de racionalización. ¿Qué quiero decir entonces? Si hay una indeterminación y resulta que el límite no es el numerador y el denominador no presentan signos para poder factorear, observamos si hay una raíz. Si hay una raíz, perfecto. Entonces puedo racionalizar. Ustedes si observan, vamos a calcular la indeterminación. Esto sería límite para x tendiendo a 0. Entonces tendría en el numerador 2 por x, sería en este caso 2 por 0. Y en el denominador raíz cuadrada de 0 más 9 menos 3. Entonces, 2 por 0 me daría 0 en el numerador y abajo 0 más 9 me quedaría raíz cuadrada de 9, que eso es 3 menos 3 y eso me daría simplemente 0 sobre 0. O sea que la indeterminación del tipo 0 sobre 0 se está dando. Volvemos a toparnos con una indeterminación de tipo 0 sobre 0. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para levantar esa indeterminación? Lo que se hace es multiplicar por el conjugado del denominador. Por ejemplo, el denominador tiene raíz, en el denominador hay raíz cuadrada de x más 9 menos 3. Entonces hay que multiplicar numerador y denominador por ese conjugado. El conjugado es la misma expresión, pero cambia de signo. Observen que a la par tengo esa misma expresión, pero cambia de signo. Aparece más 3. Bueno, se multiplica numerador y denominador por ese conjugado. Es una especie de racionalización. Entonces voy a multiplicar numerador 2x por raíz cuadrada de x más 9 y más 3, lo vamos a expresar como producto, como lo tenemos acá. Y abajo tengo raíz cuadrada de x más 9 menos 3 por raíz cuadrada de x más 9 más 3. Allí tenemos una diferencia del cuadrado. ¿Sí? Allí tenemos una diferencia del cuadrado. Entonces, ese es otro caso de factoreo para que ustedes tengan en cuenta y, y no se olviden. Allí otro, otro caso de factoreo que hay que tener en cuenta. Sexto caso de factoreo. Primer caso de factoreo, factor común. Y suma o diferencia de potencia de igual grado que corresponde al sexto caso de factoreo. Entonces acá voy a marcar. Tenemos el sexto caso de factoreo.
Entonces, ¿cómo funciona el sexto caso de factoreo? Coloco el primer término, que en este caso es raíz cuadrada de x más 9 elevado al cuadrado, y el otro término, 3 elevado al cuadrado. ¿Afectado a través de quién? De la resta. Entonces allí voy a poder eh, simplificar la raíz con la potencia. Voy a simplificar acá. La raíz con la potencia. Ahí estamos simplificados. Entonces fíjense que hemos simplificado la raíz con la potencia y me queda simplemente x más 9. Como 3 al cuadrado, eso es 9, 9 con 9 también se cancelan, entonces también se cancela, me va a quedar simplemente x. Me queda simplemente x en el denominador. Y en el numerador estaba expresado como producto, entonces tengo x en el numerador, x en el denominador. También tengo para que podamos simplificar, porque puesto que x está colocado en términos del producto, se puedo simplificar x. Y me queda entonces 2 por, tenemos, bueno, entonces el límite para x tendiendo a 0 de, de 2 por raíz cuadrada de x más 9 más 3, que es lo que estaba en el numerador. Entonces, al haber una expresión, o hemos eliminado de todas formas, haciendo esta racionalización y simplificando, hemos eliminado el denominador. Estoy seguro de que entonces no va a haber una división por 0. Por lo tanto, lo único que tendré que hacer es reemplazar a x por 0. Si reemplazo a x por 0 o hacer tender al límite, me va a quedar 0 más 9. La raíz cuadrada de 9, eso es 3. Sumado a 3, eso son 6. Y 2 por 6 son 12, que vende a ser el valor del límite. Quiere decir entonces que este es un límite en el cual tuvimos que aplicar racionalización. Otra técnica u otro artificio para levantar indeterminaciones. Bien, entonces para calcular el límite de una función se puede emplear aproximación, que es lo que hicimos en la clase presencial, dándole valores a x y observando a qué valor tiende f de x. La factorización, que es uno de los métodos con los casos de factoreo, la racionalización, que es lo que hicimos en el ejercicio anterior, y luego la evaluación del gráfico, que es a través de cuando graficamos la función y los calculamos los límites, o por ejemplo como lo que vamos a hacer ahora, evaluar el límite a través del gráfico. Y la regla del hospital, que es un tema que lo vamos a ver posteriormente, es otra manera de levantar indeterminaciones, pero ya aplicando la derivada. Eso todavía nos queda tiempo para poder llegar hasta ahí. Algo de manera que resulte como repaso, que también lo vimos, dijimos al principio de que, más que nada dijimos en la clase eh, presencial, de que si los límites laterales eran iguales, el límite existe y además de existir es único. Entonces, pero para eso los límites laterales deberían ser iguales. Bueno, yo acá les puse una, un ejemplo. Tenemos una función x menos 1 y x más 1 para x que es menor que 0 y para x mayor que 0. Ya está la gráfica. ¿Sí? Para los valores que son x menor que 0, significa que venimos por esta gráfica, la gráfica de color rojo, y observamos que si calculamos el límite para x que tiende a 0 por izquierda, el valor es menos 1. Recuerden que el valor del límite está siempre sobre el eje Y. Y para los x que son más, venimos por la gráfica por la derecha, y eso, el límite para x que tiende a 0 por derecha, fíjense que pusimos como supraíndice el signo positivo de la función f de x es igual a 1. Y como los límites laterales son distintos, menos 1 y 1,
entonces el límite para x tendiendo a 0 de f de x no existe. Veamos otro caso. Allí tenemos el límite f de x para x más 1 cuando x es mayor o igual que 1 y menos x cuadrado menos 1 cuando x es menor que 1. Allí hemos graficado la función, observamos de que tenemos una parábola con la concavidad hacia abajo, esa corresponde a la segunda, y la línea recta que corresponde a la primera. Entonces le voy a calcular el límite para x que tiende a 1, justamente acá, en este punto. Observamos que seguramente acá me da 2 y acá me da menos 2. Por eso es que el límite para x que tiende a 1 por derecha de esta función f de x es igual a ¿quién? A 2.
Se cortó, chicos. ¿En qué parte quedamos? ¿En qué parte quedamos de lo que íbamos desarrollando? Las gráficas. La segunda gráfica estaba presentando pantalla, profe. La segunda, bien. Bueno, Esa. acá les decía entonces de que para este tipo de funciones, en donde vemos con límites laterales, si tengo x más 1, que es la gráfica de la derecha, que está colocada con rojo, y menos x cuadrado menos 1, la gráfica de la izquierda, que es justamente la parábola con la concavidad hacia abajo. Observamos que hay un pequeño salto, una pequeña interrupción en esas gráficas. Si hago tender el límite para x que tiende a 1 por derecha, fíjense que tiende a 1 por derecha, y cuando digo x tiende a 1, observo en 1. Cuando observo 1 en x, pero el valor que me interesa está de dónde? Sobre el eje Y, en este caso 2. Y cuando hago tender a 1 por izquierda, observo en X, pero el valor que me interesa es menos 2. O sea que el límite para X que tiende a 1 por derecha de la función f de X, 2. Y el límite para X que tiende a 1 por izquierda es menos 2. De acuerdo al teorema de unicidad del límite, este límite no existe porque los límites laterales son distintos. ¿Sí? Bien. En el siguiente, más que nada, es para que ustedes observen dos gráficas, también la parábola 4 menos x cuadrado, que tiene la concavidad hacia abajo, ese es para x que es menor que menos 1, está marcada acá con bordó, con este color, bordó. Y el otro 2 menos x al cubo, que es una función cúbica, está marcada allí con color rojo, pero todas confluyen en el mismo punto. Acá la gráfica no tiene interrupciones. Entonces, si hago tender el límite para x que tiende a menos 1 por derecha o por izquierda, vamos a obtener el mismo valor, en este caso 3. Por eso es que decimos que el límite para x que tiende a menos 1 de la función f de x es igual a 3. Bueno, tenemos límites notables. Hay tres límites notables allí, pero el que está colocado dentro de esa elipse es el que me interesa, por lo menos en la clase de hoy, que es el límite para x tendiendo a cero del seno de x sobre x trigonométricos. Habíamos visto en algunos
¿Tuvimos otro problema de señal? Sí, profe. ¿En dónde quedamos ahora? En donde estaba nomás. En la parte de las gráficas. Sí, ahí. Bien. Acá tenemos otra función. Profe, Sí. habíamos quedado en límites notables. Ah, límite notable acá. Ahí. Sí, Bien. Les decía que acá en la parte de límite notable, el límite que me interesa es el que está colocado acá dentro del elipse. Los otros, si bien son importantes, pero lo vamos a ver en otra clase, por lo menos en la clase de hoy. Me interesa ese límite notable, el cual hicimos la demostración en uno de los videos que habíamos marcado. Esto corresponde a límites trigonométricos. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tengo la función límite para x que tiende a 0 del seno de 9x sobre 3x. Si reemplazamos a x por 0, evidentemente vamos a encontrar la determinación 0 sobre 0. Porque voy a tener seno de 9 por 0, que eso es 0. El seno de 0 es 0. Seno de 3 por 0, que eso es 0. El seno de 0 es 0. Y entonces es una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Allí voy a utilizar este límite notable, que es el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x igual a 1. La idea, así como lo hicimos en los videos, es expresarlo en términos de esa forma. Entonces, observo que tengo seno de 9x. Entonces, a ese numerador, a 9x, perdón, a seno de 9x, lo voy a multiplicar justamente por ese argumento, que es 9x. Voy a multiplicarlo y dividirlo. Por eso tengo 9x sobre el seno de 9, perdón, 9x por seno de 9x sobre 9x. De la misma manera, el denominador seno de 3x lo voy a multiplicar por ese argumento, por 3x, y lo voy a dividir. Es lo que tenemos colocado en esta expresión. Como tenemos una x en el numerador y una x en el denominador colocadas como producto, podemos simplificar, que es lo que hicimos allí. Y por lo tanto me queda ese 9 tercio y seno de 9x sobre 9x encerrado en ese círculo como seno de 3x sobre 3x. Lo encerré en ese círculo de manera de señalar que tienen esta forma del seno de x sobre x para x tendiendo a 0. Quiere decir entonces que eso es 1. Entonces, reemplazándolo por 1, haciendo tender al límite, me queda simplemente 9 por 1 sobre 3 por 1, que eso es 3. Listo, está levantada esa indeterminación. Quiere decir entonces que este es otro artificio para poder calcular límites trigonométricos cuando x tiende a 0. Solamente cuando x tiende a 0 y solamente para el seno en este caso. Veamos otro ejemplo. Acá tengo un segundo, que es límite para x tendiendo a 0 del seno al cubo de x sobre 3x al cuadrado. Si hacemos tender el límite para x que tiende a 0, vamos a obtener una determinación de tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a tener que trabajar ese numerador. Observo que tengo seno al cubo de x. Ese seno al cubo lo puedo expresar como seno de x por seno de x y por seno de x. Lo podemos descomponer. Y abajo al denominador 3x al cuadrado como 3x por x. Como me está faltando una x para colocar seno de x sobre x, seno de x sobre x, entonces multiplico y divido por x. Eso es un artificio válido. Recordemos que x sobre x es simplemente 1. ¿Qué es lo que hacemos acá en este paso? Entonces, escribo el límite para x que tiende a 0 de 1/3 de x, ¿sí? Que esa x corresponde a la que agregamos acá en el numerador, y las otras 3x que corresponden a los denominadores del seno de x. Sabemos que en todos esos valores eso es igual a 1, y haciendo tender x a 0 me quedaría 1/3 por 0, y por esta multiplicación de estos triples 1, por el cual eso me quedaría simplemente 0. Bien, esos serían artificios para resolver estos límites trigonométricos. Otro de los artificios que puede, o mejor dicho, otro de los límites que puede aparecer dentro de la cartilla que le voy a compartir a continuación, es la que tengo acá. Límite para x que tiende a pi del coseno al cuadrado de x menos 1 sobre el coseno de x más 1.
Entonces, van a observar que esto x tiende a pi, no tiende a 0 como en la diapositiva anterior. Entonces, voy a reemplazar a x por el seno de 180 grados, porque pi en el sistema sexagesimal equivale a 180 grados, y cuando calculamos el coseno de 180 grados, eso es menos 1. Como tengo menos 1 elevado al cuadrado, eso es 1 menos 1, 0 en el numerador. Y abajo coseno de 180, que eso también es menos 1, menos 1 más 1, eso es 0. Entonces tengo numerador y denominador 0. Por lo tanto, ese numerador del coseno al cuadrado de x menos 1 lo podemos factoriar. Acá no voy a poder aplicar el límite fundamental, puesto que x tiende a pi, no tiende a 0. Como es una diferencia del cuadrado, ese coseno al cuadrado de x menos 1 lo puedo expresar como coseno de x menos 1 por coseno de x más 1. Con toda la intención de poder simplificarlo con el coseno de x más 1 que está en el denominador. De hecho, así lo hicimos. Lo simplificamos. Cuando lo simplificamos me queda simplemente límite para x que tiende a pi del coseno de x menos 1. Como hemos eliminado el denominador, listo, ya hemos levantado la indeterminación. El siguiente paso es de reemplazar a x por pi, que es lo que hicimos en este caso. Coseno de pi, que es coseno de 180 grados, menos 1. El coseno de pi, que eso es menos 1, y menos 1 es menos 2. Por lo tanto, el límite para x que tiende a pi de toda esa expresión es simplemente menos 2. Vale aclarar que cada vez que tenemos que resolver un límite, la manera de resolverlo es aplicando los casos de factoreo, por eso es que hay que repasar los casos de factoreo. O podemos aplicar la racionalización si aparece alguna indeterminación en el cual esté incluida una raíz, o si hay límites. Vamos a tener que aplicar alguna identidad o ver si podemos aplicar algún caso de factoreo. Bueno, ¿alguna pregunta de los límites? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, ¿que puede poner la diapositiva 10?